Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Esta presentación está preparada en cuatro momentos. El día de hoy el tema es la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. Esta iniciativa de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos nació por allá por 1908, fíjense, de la Iglesia Episcopal Protestante, por allá por una colina que está en aquel tiempo, imagínense cómo estaba Nueva York, en una colina que estaba por ahí a algunas millas de distancia. En esa ocasión, esa congregación llamó la atención de muchas personas, de muchos frailes en aquel tiempo, y las hermanas también franciscanas de la Reconciliación fueron las que intervinieron en esta ocasión. Fue tal lo que provocó esto, que se fueron involucrando cada vez más y más personas. Pero también cabe señalar una cosa, que esto fue algo que, aunque fue promovido allá en Estados Unidos, hay un momento en el que un padre de nombre Paul James Watson y la hermana White fueron los cofundadores de una congregación, y estos frailes franciscanos y las hermanas de la Reconciliación se comprometieron plenamente a lograr esta unión de las iglesias anglicana con la iglesia católica. Eso fue un primer intento, un primer momento para lograr hacer esto. En aquella ocasión hubo esta práctica de oración que en un momento no estaba totalmente difundido o abierto. Imagínense cómo estaban en aquellos tiempos, la forma de cómo se estaban difundiendo las cosas. Y por eso es que también en algunos casos hubo una parte de un pequeño grupo anglo-católico que no estaba aceptando mucho esta situación. Ya para 1907, el padre Paul Watson propuso la idea de hacer nuevamente esta octava de oración, porque no fue algo que se haya mantenido, o sea, fueron una iniciativa y después otra vez otro intento y así fue algo que costó mucho trabajo. Y este padre Paul Watson propuso la idea de que esta octava fuera entre las festividades de San Pedro, allá en el 18 de enero, y la festividad de la conversión de San Pablo, que es el 25 de enero, que es algo que se quedó en un momento dado. Ya este reconocimiento lo hace la autoridad papal para impulsar esta octava, así se le llama octava, que es la semana, en toda la Iglesia Católica. Ahora, ya fíjense un detalle, en el siglo XIX, el deseo de los cristianos de orar juntos, por parte de, como estaba el espíritu en aquel tiempo, la situación, estaban muy alarmados, estoy hablando del siglo XIX, muy alarmados por la división que había en aquel tiempo en cuanto al ambiente cristiano. Entonces, en 1846 se estableció en Londres una alianza evangélica que desarrolló ya conexiones internacionales, ya con participación de diferentes iglesias. Este concepto de unidad que fue promovido por las diferentes iglesias fue con un evento de renovación en el espíritu, y no se preocupaba por la unidad, por la reunión de las iglesias, sino básicamente eran en un ambiente, en un entorno propiamente de
pues de buscar un acercamiento. Esta alianza se reservó para, en un evento que se dio en un primer domingo del año, y ya no fue propiamente la semana como tal, sino fue específicamente ese domingo que buscaron para tratar de lograr una cierta convivencia, por decirlo así. Fíjense que la Asociación para la Promoción de la Unidad Cristiana, que se fundó en 1857, tuvo la participación de anglicanos, católicos, ortodoxos, y hago esta aclaración, se llama Asociación para la Promoción de la Unidad Cristiana. No es el Consejo Pontificio para la Unidad de los Cristianos, que ese fue el que se fundó en 1988, del que hablamos el día de ayer, sino este fue otro mucho anterior. Estamos hablando de 1857. Entonces, esta asociación lo que hizo su propósito fue que por medio de la oración se pudiera restaurar esa unidad entre la cristiandad de ese momento. Y ya fíjense que pasó por ahí algunos detalles con Roma en 1857, que retiró su apoyo a esta asociación. Esto fue básicamente debido a unas cuestiones de naturaleza de iglesia propiamente, qué es lo que decían unas con las otras, etc. Y eso no lo vio bien la Iglesia Católica. Y no fue hasta mediados del siglo XX en el que se comenzaría a resolver estos problemas. Cabe mencionar que los papas ya habían pedido en un momento dado el hecho de rezar por la unidad de los cristianos, independientemente de lo que había sucedido. Simplemente lo que retiró fue su apoyo a esa asociación. Pero eso no quiere decir que se dejó de hacer la oración por la unidad de los cristianos, sino simplemente fue una cuestión con esa asociación en ese momento. Bien. En 1894, el Papa León XIII animó a los católicos a rezar el rosario en apoyo a la intención por la unidad de los cristianos, y ya en 1897 decretó un documento que se llama Provida Matris, que esto fue en los tiempos de la Ascensión y Pentecostés, para el motivo del rezo del rosario, y que debería ser dedicada a esta oración para la reconciliación con los hermanos separados. Posteriormente se elabora la encíclica Divinum Illum. El Papa León XIII trató de establecer esta práctica de oración con una característica permanente en la Iglesia Católica, una práctica permanente de oración. ¿Se acuerdan también que el día de ayer expuse en una lámina que hubo diferentes momentos en el que se dio este trabajo de ecumenismo? Ahí estaba citada también una conferencia, la conferencia de Lambert, y en ese periodo se hizo nuevamente la promoción por la unidad de los cristianos. Los obispos hablaron en esa ocasión del deseo de que se apoyara la observancia de la oración, pero siempre en un ámbito de unidad. Después, en una conferencia preparatoria, un organismo que se llama Fe y Orden, en 1920 pidió este organismo una semana especial de oración cuando terminó el momento de Pentecostés. También este organismo de Fe y Orden continuó emitiendo sugerencias para una octava de oración, una semana de oración por la unidad cristiana, así se lo denominaba en aquel tiempo. Y fue hasta 1941 cuando cambió
las fechas de la semana a el mes de enero. Aunque estos esfuerzos no lograron una amplia repercusión en aquel tiempo, sí se mantuvo estas fechas para poder hacer la oración. En 1935, un abate, Paul Courtier, un sacerdote de la arquidiócesis de Lyon, buscó una solución para este problema de los católicos no romanos, de los católicos de aquel tiempo que no tenían esta cercanía con el Papa, de cómo observar esta octava de oración por los cristianos, y encontró una solución en el misal romano. Y ahí, tal como lo había hecho, fíjense, guárdense este nombre de la Asociación para la Promoción de la Unidad Cristiana, que hacía 78 años antes lo había hecho. Este abate logró hacer esa fusión, y entonces esto lo hizo bajo una premisa de que nuestro Señor conservaría a su iglesia en la tierra y en la unidad, que están sumamente ligados con el propósito precisamente de la víspera de la pasión, y por lo cual se hiciera una oración para que todos fueran uno. O sea, estamos hablando de un momento un momento clave precisamente para esto. Esta oración se lograría la unión de los cristianos, de una unidad perfecta en Dios y de la forma como él esperaba. Fue otro intento más por lograrlo. Ahora, ya en 1993, ahora sí, el Consejo Pontificio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos publicó, ¿se acuerdan que ayer lo mencionamos?, el Directorio para la Aplicación de Principios y Normas de Ecumenismo. Esto fue lo que alentó muchísimo a todos los cristianos, por lo que estaba puesto ahí en ese directorio, para que se sintieran interesados en el cumplimiento de esta petición. Y todo basaba en que todos fuéramos uno. Después se elabora un manual de ecumenismo espiritual, y esto lo hace el cardenal Walter Kesper, en donde menciona que la celebración de la Semana Anual de Oración por la Unidad Cristiana en todo el mundo es una iniciativa de singular importancia y fomentada ampliamente, con lo cual no tiene que haber ninguna reserva para poderse lograr. Acuérdense lo que mencionamos acerca de lo que es el ecumenismo espiritual, ayer lo mencionamos. Pues bien, el material para este año, para 2021, porque cada año se elabora un material en particular para ese año, en lo que corresponde a la oración por la unidad de los cristianos, es de la Sagrada Escritura de Juan 15, del 1 al 17, Juan 15 del 1 al 17, incluso estaba ayer en los flyers, en los comunicados que ya empezaron a salir, que dice en forma muy concreta, permanezcan en mi amor y darán fruto en abundancia. Los invito a que lean esta cita. Este trabajo fue preparado por una comunidad monástica en Grand Champ, en Suiza. Pero fíjense lo peculiar de esta comunidad, es una comunidad monástica de mujeres. Y se le pidió a esta comunidad que preparara el material, y fue aprobado, porque no nada más es ya la elaboración, sino pasa por revisiones, y fue aprobado por el Consejo
Mundial de Iglesias, donde están las demás denominaciones cristianas, y el Consejo Pontificio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos. O sea, tuvo la aprobación completa, total. En este documento, o el tema en el cual se basa este documento, es la vocación de practicar la oración en comunidad, la reconciliación y la unidad de la Iglesia y de la familia. Fíjense qué fantástico. Pero vamos a hablar un poquito, les dije que era en 4 momentos, vamos a hablar un poquito de lo que es esta comunidad Grand Champ. Yo los abrumé con todo lo que expliqué con respecto a la parte histórica, que ya de alguna manera ya ha quedado pues expuesto en esta ocasión. Esta comunidad Grand Champ allá en Suiza se fundó en la primera mitad del siglo XX, por allá por 1930. Algunas mujeres de tradición reformista allá en Suiza se empezaron a congregar y les llamaron las damas de Morges, y ellas redescubrieron la importancia del silencio en la escucha de la palabra de Dios, y al mismo tiempo reanudaron la práctica de los retiros espirituales para promover, para alimentar la vida de fe, siguiendo el ejemplo de Cristo. Entonces, de Cristo cuando se retiraba en el desierto. Estas mujeres se dieron tanto a conocer que después se les empezaron a unir más y más mujeres para ir a estos retiros espirituales. Nos dice esta congregación que era necesario proporcionar una presencia permanente para ofrecer oración y hospitalidad al creciente número de huéspedes y personas que deseaban retirarse en oración. Hoy en día, Grand Champ cuenta con aproximadamente 50 hermanas que están ahí congregadas, comprometidas en la búsqueda de itinerarios de reconciliación entre los cristianos en el seno de la familia y en toda pues la parte donde ellas están, hacen una gran labor en este sentido de buscar el hecho de que se acerquen más y más, sobre todo mujeres, se acerquen a estos retiros. Esta comunidad monástica ahí en Suiza se le encargó este material, y esto lo estuvieron haciendo desde el año pasado, la preparación de todo este material. El tema de permanecer en mi amor, que es la cita de Juan 15 del 1 al 17, tenemos que verla en un contexto muy, muy claramente bíblico. Los invito a que lo lean. Yo quisiera ahorita extenderme un poco más, pero por lo que tengo que decirles, me gustaría que ustedes hicieran esta lectura. ¿Por qué? Porque expresan la vocación precisamente de oración, de reconciliación y de humanidad, así en general. Es esa cita que habla acerca de que Cristo es la vid, de que Cristo, nosotros estamos unidos a Él. Y esta forma en la que ellas estuvieron preparando este material, pues fueron varios meses en la redacción de este mismo, y tiene tres pilares este documento. Como les mencioné, la oración, la vida comunitaria y la hospitalidad. Estar unidos en Cristo, que es la primera parte en la que está la cita
del lema de este año, las hermanas de esta congregación insisten en que como personas, que como comunidad, que como iglesia, deseemos estar unidos a Cristo. ¿Para cumplir qué? Para cumplir su mandamiento, porque así es como dice la lectura de esta cita. Para estar unidos y cumplir su mandamiento y de amarnos los unos a los otros como Él nos amó. Sabemos y estamos conscientes que vivir juntos en comunidad, los que hemos estado en comunidad y los que estamos en comunidad actualmente, y convivir, en el caso de ellos, de las hermanas, de estar conviviendo así, a veces con personas que son diferentes a nosotros, es un desafío. Y estas hermanas se han propuesto esa práctica de enseñanza de su fundador, que les dijo que no hay amistad sin sufrimiento purificador y que no hay amor al prójimo sin la cruz. Entonces, si juntamos toda esta idea del documento elaborado con la cita de Juan, nos daremos bien cuenta el sentido de esta semana. Como cristianos, el otro momento que les comentaba yo, como cristianos, ¿qué representa para nosotros esta semana de unidad de los cristianos? Nos recuerdan los obispos de la Comisión Episcopal de Relaciones Interconfesionales que es una ocasión propicia para que conozcamos mejor el diálogo de la Iglesia Católica con las iglesias y comunidades eclesiales sobre la doctrina de la fe. Esto haciendo esta dedicación, este esfuerzo por llevar a cabo este acercamiento. Ya saben que nosotros hacemos este ecumenismo espiritual, como ayer se los mencioné. De estas palabras recogidas de Juan, les comentaba yo en la lectura que hagan de la cita, es una oración sacerdotal, es una oración en donde le ruega al Padre por los apóstoles, por nosotros, para que todos sean uno, como tú y yo somos uno, para que el mundo crea, que es la cita de Juan 17:21. En todas las liturgias antiguas orientales, esto tenía un énfasis muy, muy grande, esta parte de la oración. Y fueron estas oraciones que Jesús hizo precisamente antes de padecer. Ahora bien, las polémicas y los enfrentamientos que han dividido a la Iglesia urgen precisamente a este retorno, este regreso a la unidad, y que sea de una manera visible, sensible, y que sea en un ámbito de espíritu, en un ámbito de estar unidos a Cristo. Bien, fíjense que esta semana de oración por los cristianos tiene un énfasis en estas plegarias propiamente que se hacen, pero es un compartir de forma espiritual hacia esa unidad. Ustedes creen como que se está hablando mucho así en el aire, y piensen nada más el gran dolor que pueda estar sintiendo o que haya sentido el Señor Jesús de ver a su iglesia dividida. Entonces, igual que como suceden con las familias cuando se dividen y que a los padres les duele mucho, pues imagínense el dolor que pueda sentir Cristo por esta iglesia dividida. Bien, pasemos a lo que ha sido en cuanto a lo que comentamos ayer del Concilio Ecuménico Vaticano II, ese decreto de Unitatis Redintegratio, en el que se afirma que la conversión de corazón y de santidad de vida, junto con las oraciones, ya sea públicas o privadas,
por la unidad de los cristianos se debe de considerar como el alma de todo movimiento ecuménico. Y con mucha razón, por eso se llama ecumenismo espiritual. Y entonces la pregunta sería, de todo esto que ha estado pasando y todos los trabajos que se han hecho y todo lo que se ha encomendado, ¿es todavía seguir en este ámbito de oración por la unidad de los cristianos, no solamente en esta semana, sino en el resto del año, incluirlas en nuestras oraciones regulares? Pues tenemos que recordar que todo lo que se denomina en un momento dado los diferentes momentos en los que en el año litúrgico se hacen celebraciones, también estamos incluidos todos, y también tenemos que incluir a nuestros hermanos cristianos. Hubo un momento en que esta unidad, estamos hablando en el que tanto el Consejo, el Ecuménico, con esta comisión de fe y orden y del Concilio Vaticano II, cuando el secretariado se convierte en el Consejo Pontificio de la Promoción de la Unidad de los Cristianos, hubo un momento en el que esto cobró tal fuerza que ya se ha vuelto como una tradición. Esta tradición que ya lo están tomando, lo vimos en el video de ayer, ya en la parte final. Año con año se hacen este tipo de peregrinaciones, se va a los lugares en donde se hace pues la cita principal, independientemente de lo que se celebre en cada lugar, en cada país, pero se hace la cita principal para congregarse y entonces estar haciendo estas celebraciones. Si escucharon, si pusieron un poquito de atención en lo que fue ese video, está en una iglesia ortodoxa, por ejemplo, un sacerdote católico haciendo la oración, o viceversa. Es esa comunión, ese espíritu de comunión que se realiza así entre todos. La pregunta es, a pesar de todo esto y de todas las esperanzas que se ponen en esta semana en particular, pues nos debe invitar a hacer esta serie de reflexiones, que es a lo que yo los estoy invitando. Estas reflexiones que no son para discrepar, o sea, no es para estar viendo en qué estamos, en qué somos diferentes. Tenemos un solo Cristo, tenemos un solo Señor, y eso es lo principal que debe importar. Entonces, no es tampoco para nosotros, para lo que respecta a los católicos, no es tampoco un tiempo litúrgico, es un tiempo de reflexión, un tiempo en el que se le pide al Padre en oración poner a los hermanos en las plegarias. La espiritualidad de la semana, la tarea que se tiene es de buscar esa restauración. Ha sido muy difícil, muy difícil, pero si no se pone bajo la perspectiva de que solamente el don divino del Espíritu es el que va a lograr hacer esto, no los hombres. Los hombres son los que provocaron la división, pues es el Espíritu el que va a lograr nuevamente a que haya esa unidad. Porque bien, como lo dijo el Papa Francisco, esta división es un motivo de escándalo. También estamos llamados a que en estos grupos mixtos de diálogo con las demás denominaciones en un momento dado, se vaya cerrando esa brecha
que hay y que ya muchas personas que han estado trabajando en esto han logrado subsanar algunas situaciones, más que nada de choque que había en un momento dado. Y para esto, tanto en la parte de los jerarcas, en el caso de los ortodoxos y también de las demás iglesias, de las otras denominaciones, han estado poniendo de su parte. ¿Cuál es la estructura en sí de la semana? Pues bueno, vamos a decirlo ya en forma práctica, ¿sí? Para aterrizar. En forma práctica, ¿qué es lo que se propone? Lo que se propone es, aquí nosotros en lo que es Querétaro, en lo que es esta parte, no tenemos contacto con alguna de estas iglesias. Estoy hablando en esta parte del territorio parroquial. Si logramos tener contacto con ellos, o lográramos tener contacto con ellos, sería en un ámbito de tener este intercambio tanto de lectura de la Sagrada Escritura, de textos, de participar de las celebraciones, en algunos lugares, en algunos países, incluso en algunas escuelas cristianas católicas, cristianas católicas, se llevan a cabo eventos. Van también algunas personas a hacer exposiciones sobre diferentes temas que tienen que ver con lo que respecta a esa semana, como en este caso, lo que se preparó. Entonces, todo es motivo para que en un momento dado se vaya trabajando bajo estos esquemas y se vayan teniendo esta participación de equipos mixtos en donde se lleve a cabo una serie de acciones, de actividades, de intercambio, para irnos conociendo más y para ir teniendo más ese trato de hermanos, ese trato cordial. Lo vimos nosotros también en las imágenes, cuando están haciendo todos juntos esa oración y además compartir el pan. Bien, ahora, ¿cuál es el mensaje finalmente? ¿Cuál es el mensaje de los obispos para esta semana, que es del 18 al 25 de marzo? Ustedes recordarán. El mensaje de ellos es que mediante un esquema de orientación, de oración, de estudio también de la Sagrada Escritura, podamos ir conociendo un poco más acerca, primero, de esta cita de Juan 15, del 5 al 9, es donde está más indicado propiamente, porque les dije del 5 al 17, que es el texto más amplio, y nos recuerda que, conforme a los estudiosos de la Sagrada Escritura, nos dice que esta cita es uno de los discursos de despedida que deja el Señor Jesús a manera de testimonio, que le deja a sus discípulos. Entonces, en el marco de ese momento, es un marco de unidad. O sea, les pide el Señor que estén unidos en el amor de Cristo. Y entonces deja ya prefigurada de alguna manera en la iglesia esa unidad. Eso es precisamente lo que se busca. Y que así también, como el conocerlo a Él es conocer al Padre, así también todos reconozcamos al Padre en esa unidad de iglesia que, como les dije, no es fruto de los consensos que se hayan estado haciendo a lo largo de muchos años. Es una serie entre las diferentes confesiones cristianas, sino básicamente es la búsqueda de la unidad en Cristo, de la unidad de la iglesia en Cristo.
Para que todos estos trabajos sean eficaces, es necesario que sean vividos y logrados, tanto por las personas que lo promueven como los que de alguna manera trabajamos en ello. Y sabemos muy bien que todo esto es obra del Espíritu Santo. O sea, no es obra de nosotros ni de las personas que lo están promoviendo, es obra del Espíritu Santo. Por eso es importante la oración. Eso es precisamente el ecumenismo espiritual. Es esto lo que propusieron desde un principio los primeros ecumenistas, y que así a lo largo de mucho tiempo ha sido promovido de alguna forma, difundido en los diferentes momentos de oración. Ahora bien, estas hermanas en este trabajo que hicieron, yo les invito a que busquen este folleto, este manual que ellas prepararon, en las cuales tenemos una guía de oración para la unidad, una serie de lecturas, de reflexiones enfocadas precisamente a esta unidad. Y si bien sabemos que hay dificultades que van surgiendo en el camino, en el trabajo ecuménico, sabemos que cada vez que superamos un obstáculo se presenta otro, y así es la vida, desgraciadamente. Y lo que tenemos que es no ceder, no cejar, y estar comprometidos plenamente en este trabajo. El Papa Francisco invitó en el año 2019 a celebrar con mucha alegría, con mucho gozo, diversos actos en ocasión de la conmemoración de los 20 años que habían transcurrido desde un acuerdo en Augsburgo que se hizo en 1999, donde hubo un impulso muy grande hacia el ecumenismo. Y esto fue un trabajo conjunto entre católicos y luteranos, ese trabajo en aquel tiempo. Y a él se fueron agregando otras iglesias, otras denominaciones a este trabajo, en este acuerdo que se hizo. Este acuerdo abría una nueva esperanza de aproximación de estas iglesias, y con la súplica que hacía el Papa, conforme a lo que indica Juan, que es esa unidad en Cristo. Y esta unidad solamente es plena, visible en la iglesia, si cada quien ponemos ese grano de arena muy grande, muy fuerte con la oración. En el ecumenismo no hay atajos, o sea, no hay algún camino corto. Solamente se transita por el camino de la verdad y de practicar la verdad. Por eso es que hablaba acerca de la conversión. Entonces debemos confesar esa parte de nuestro ser, de nuestro vivir como cristianos católicos, y que buscamos esta unidad con los demás. Nosotros no queremos convertirnos en ninguna iglesia, nosotros vivimos plenamente nuestra cristiandad católica. Sabemos muy bien qué es esta parte de lo que le entregó Jesús a Pedro, y Pedro, qué fue el legado de Pedro en la iglesia. Entonces nosotros sabemos muy bien qué es lo que queremos, qué es lo que buscamos. Buscamos precisamente que regresen. Pues bien, tenemos que confiar plenamente en la palabra de Cristo, mantenernos unidos a Él. Él es la vid verdadera, y en sus palabras que dicen: si permanecen en mí y en mi mensaje, así es como también yo permanezco en ustedes.
pidan y lo obtendrán. El fruto de todo esto es el hecho de pedirle a nuestro Señor para que se realice este trabajo en estos proyectos que se tienen de unidad, que, como les dije, hay tropiezos, pero que en esta ocasión nos tiene el Señor preparado una encomienda muy particular. La encomienda es precisamente en mantenernos unidos a Él. No pierdan esto de vista, mantenernos unidos a Él en la oración, mantenernos unidos en el amor, que eso es lo que reza precisamente el lema en esta ocasión, y no separarnos nunca de la Iglesia. Bien, espero que que les prepare haya dejado un poco más de claridad con respecto a esta semana de la unidad de los cristianos. En la Iglesia, en estas fechas del 18 al 25, en este octavario, en algunas celebraciones podrán hacer referencia los padres a esta semana. No está propiamente en la encomienda litúrgica, está sugerido, pero basta con que nosotros sepamos muy bien que está previsto esa semana para que hagamos esta oración. ¿De acuerdo? Les agradezco muchísimo su atención y les pido por favor que compartan estos temas. Estos temas sé que son a veces un poquito difíciles de entender, de comprender. No es algo de lo que estamos acostumbrados a escuchar, pero es parte de la Iglesia, es parte de lo que somos y es de lo que estamos invitados también. Muy bien, que Dios los bendiga, que tengan muy buena noche.